acompañan tanto de forma presencial en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como virtual a través de las redes sociales del Museo de la Memoria y del proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria. Queremos empezar saludando la presencia del señor Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, del señor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, de la señora Paulina Cartagena, segunda vicepresidenta y encargada del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a los profesores y estudiantes del Proyecto Anillo, a Verónica Poblete y Nicolás Guerra, profesores participantes de la investigación del Proyecto Anillo. El día de hoy nos convoca una actividad titulada Uso de documentos de memoria y derechos humanos en contexto pedagógico, que forma parte del proyecto de investigación Anillos en Ciencias Sociales, Tecnologías Políticas de la Memoria, usos y apropiaciones contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas violaciones a los derechos humanos en Chile, que articula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Austral de Chile y al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y cuyo propósito es contribuir con conocimientos y recursos a la puesta en valor de los archivos de memoria y derechos humanos, fomentar su acceso, consulta y apropiación por parte de la comunidad, de modo que participen en los procesos culturales, judiciales, educativos y políticos que enfrenta nuestra sociedad. A continuación, la doctora Oriana Bernasconi, directora del Proyecto Anillos y del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado, y María Luisa Ortiz, jefa del área de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos e investigadora responsable de la línea de educación del Proyecto Anillos, compartirán algunas palabras. Muy buenos días. Con mucha alegría les doy la bienvenida a este evento público de difusión de parte del trabajo realizado por la línea pedagógica de nuestro proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria. A nombre de mis compañeras investigadoras y del equipo técnico del proyecto, quiero agradecer a quienes nos acompañan hoy día, autoridades, académicos, investigadoras, archivos de derechos humanos, sitios, otros organismos y colectivos de derechos humanos y especialmente a la comunidad escolar, a profesoras y profesoras de educación básica y media, actores centrales en el fomento de la apropiación del pasado por las nuevas generaciones. En el cono sur de América, los archivos de derechos humanos emergieron como reacción a las dictaduras militares, reuniendo registros de las violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo y también de la resistencia, la organización y la vida social en esa época. Reconociendo este patrimonio, este proyecto se pregunta cómo cartas de presos políticos, testimonios de testigos y sobrevivientes, recursos de amparo, procesos de identificación de restos humanos, la gestión del asilo de quienes son perseguidos, noticias de prensa, objetos personales, son usados hoy por actores distintos a las víctimas y en contextos diferentes a los de la denuncia, la reparación y la justicia para los que fueron producidos. Nos interesa conocer cómo se usan estos documentos hoy, cuál es la imaginación que interroga al archivo, con qué preguntas, qué diálogos propicia, entre quiénes y con qué efectos, qué vínculos generan, cómo se transforman nuestras relaciones con otras personas, con las instituciones, nuestra comprensión del mundo y de nosotras mismas mediante su uso. Y cómo estas apropiaciones contemporáneas amplían, renuevan y activan el archivo. Para ello, el proyecto ha producido una serie de iniciativas, ¿no? Han sido 3 años de trabajo y estamos cerrando ya este proyecto Anillos. Y hay actividades y publicaciones como las que daremos a conocer hoy. Los dejo ahora con María Luisa, que va a contarles un poquito más de los productos de hoy.
Bueno, muy buenos días a todas, todos y todas quienes nos acompañan hoy día, ya sea presencialmente o virtualmente. Hace 3 años, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue invitado a ser parte de este proyecto Anillos. Como representante del museo en este proyecto, se me encomendó coordinar la línea pedagógica que buscaba justamente conocer y promover el uso y apropiación de los archivos que mencionaba Oriana en el ámbito pedagógico, atendiendo especialmente el significativo y diverso acervo que este museo ha reunido en más de 10 años de trabajo. He trabajado con un grupo de personas, mayoritariamente mujeres, tengo que decirlo, excepcionales en lo profesional y humano. Y pese a las dificultades que significó llevar adelante este proyecto en 3 años tan convulsionados, fuimos capaces, junto a las otras líneas de este proyecto, salir adelante con las actividades. Han sido 3 años de investigación, reflexión y de contacto directo con quienes se enfrentan al desafío cotidiano de abordar el pasado reciente en el aula. Hemos conocido y aprendido muchísimo. Nos hemos sorprendido gratamente y también hemos corroborado los tremendos desafíos que tenemos como país para abrir espacios de conversación y reflexión sobre temas controversiales y difíciles, sin miedos ni sospechas. Como línea pedagógica, hemos realizado diversas actividades para conocer el uso de estos archivos y la potencialidad de su uso en el aula. Estudios de casos, observación directa en el aula, análisis curricular y vinculación con el trabajo de archivos, propuestas didácticas y pilotaje en sexto básico y segundo medio, exploración en portafolios de evaluación docente, intercambio con experiencias y desafíos similares en otros países del Cono Sur, con Uruguay específicamente, entrevistas a actores relevantes, el diseño y la aplicación de la encuesta. Ha sido también este un trabajo de alianzas, necesario para llevarlo adelante, necesario de realizar con otros, en colectivos, en intercambios. Ha sido muy relevante el trabajo junto al Colegio de Profesoras y Profesoras de Chile para la aplicación de la encuesta en línea. Los contactos e intercambios con los profesionales del Mineduc, con el CPIP específicamente, en relación a los portafolios de evaluación de profesores y profesoras en Chile y cómo se incorpora o no el uso de estos archivos en estos portafolios. Un trabajo de alianza con profesores y profesoras, directivos de escuelas, que nos abrieron la puerta para que pudiéramos asistir a ellas y observar, reflexionar y conversar acerca de estos procesos. Quiero agradecer a todo el equipo de Anillos, a mis compañeras de línea especialmente, a los docentes que han trabajado en la propuesta de la aplicación web, así como en otras actividades de la línea, a la propuesta didáctica, a los trayectos, a los desarrolladores de Semplit y muy especialmente al equipo profesional del área de colecciones e investigación, que ha sido fundamental en el trabajo con los archivos. Al equipo de tecnologías de información y educación del Museo de la Memoria, que han apoyado en distintos momentos este trabajo. Al Colegio de Profesores y Profesoras y a todos quienes ejercen la labor docente. Especialmente a quienes nos abrieron las puertas de sus escuelas y sus aulas, a los docentes y estudiantes, así como a quienes contestaron las encuestas. Por último, no puedo terminar sin reconocer a las personas, familias, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, a las instituciones que han traspasado al Museo de la Memoria documentos, fotografías, audiovisuales, objetos, afiches, panfletos, en fin, una diversidad de documentos que dan cuenta de una experiencia significativa, una experiencia personal y colectiva, no solo de violación a los derechos humanos, sino que de resistencia frente a una dictadura implacable.
Todo ese patrimonio ha sido entregado al museo para que sea traspasado del patrimonio personal al patrimonio público, para que sea parte de la memoria y la cultura de nuestro país y esté al acceso público. Quiero decirles a todos ellos que han entregado parte de su vida personal o colectiva a este museo, que todo ese material está hoy día cumpliendo una tarea fundamental en este proyecto pedagógico que lleva adelante la línea Anillos. A ellos y a ellas quiero especialmente agradecerles en este día. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de María Luisa Ortiz. En esta primera parte del evento, Paulina Cartagena, profesora, dirigente nacional encargada del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, y Daniela Mancilla, investigadora del proyecto Anillos, se referirán a los resultados de la encuesta sobre usos de documentos de memoria y derechos humanos en contexto pedagógico, estudio realizado por María Luisa Ortiz, María Soledad Jiménez, Daniela Mancilla, Oriana Bernasconi, Sandra Piñeiro y Constanza Ayala, en el contexto del proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria, en conjunto con el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Bien, se escucha bien, ¿sí? Quiero en primer lugar saludarlas y saludarlos a nombre del Colegio de Profesoras y Profesores. Soy Paulina Cartagena, también docente de aula, también haciendo historia con niñas, niños, niñas y adolescentes. ¿Me voy a permitir? Estoy bien lejos, así me cuesta hablar menos. Quiero saludar el trabajo de estos 3 años constantes, importantes, de tremendas investigadoras, me tocó conocer mujeres, en el ámbito virtual, así que hoy día he tenido la oportunidad de abrazarlas. En el marco de esta investigación y en esta área pedagógica, estos archivos que están convocados a levantar y reflexionar, aportar en la idea de gatillar reflexiones personales y colectivas, es que nos conmueve y nos convoca a esta participación. Quiero, por cierto, saludar a las y los profesores que pudieron participar, llevando adelante esta encuesta instalada en la plataforma de la página del Colegio de Profesoras y Profesores. Son temas difíciles, nos dicen las investigadoras, en contextos de temores que están aún instalados, de resquemores plantean ellas. No hay una sola mirada, quizás hay muchas miradas. Lo interesante es la reflexión. Los archivos han sido usados no solo por las profesoras y profesores que hacemos historia, geografía y ciencias sociales, se llama hoy día en las escuelas y liceos, sino de las diversas áreas. Decir que están instaladas en el arte, en el lenguaje, en el arte musical, en matemáticas sorprendentemente, y también en la educación inicial, que no es un tema menor. Esto queremos que sin duda sean archivos expeditos, que es lo que plantea el propio resultado de la investigación de las investigadoras. Respecto a algunas cuestiones que consideré importante manifestarlas, tengo un pedacito de tiempo para decirles algo. Este trabajo es una herramienta de formas de uso de profesoras y profesores que han implementado en la práctica pedagógica la utilización de estos archivos. Primero, una valoración de estos documentos. Lo primero que quiero decir de memoria y derechos humanos. Luego, también decir que una de las cuestiones que está instalada en una traba, que no es menor, es cómo influye el currículum nacional. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que tenemos que ser capaces, no en individualidades, sino que ojalá en colectivo, levantar una propuesta curricular de pedagogía de la memoria. Yo creo que tenemos bastantes ejemplos cercanos de países hermanos que están llevando adelante, a propósito de la movilización social, cuestiones como la pedagogía en la memoria. Por tanto, creo que para este país, para nuestro país, nos debemos levantar un currículum que sea pronto una instalación del debate, ya que nos permita a profesores desde la educación inicial y permanente instalar estos temas de derecho humano y memoria. Ya dije que principalmente respondimos profesores de historia, eso era como quizás no lo más sorprendente, quizás nos iba a decir que así tenía que ser,
pero ya manifestara que pudieron responder profesores de distintas áreas y eso es lo maravilloso. También quiero manifestar que la mayoría de la representación que respondió a esta encuesta fuimos mujeres. Y eso tampoco es casual, ya quienes ejercemos la docencia hoy día en aulas y liceos, precisamente somos mujeres. Luego, a propósito de algunos resultados interesantes, y ya voy terminando, quiero valorar la contribución que hace este instrumento. Creo que nos levanta la posibilidad de seguir conectándonos y comunicándonos al respecto. Creo que también hay una valla que tenemos que saltar, que está instalada en las propias escuelas, porque este tema de derechos humanos y memoria también tiene que ver con nosotras y nosotros, ¿ya? Porque de pronto llevamos adelante más allá del currículum algunos tipos de actividades, pero que chocan muchas veces con nuestras propias compañeras y compañeros de labores. Por tanto, allí insisto en la necesidad de levantar una propuesta en el currículum nacional. Por último, creo que en este país, y hoy día a propósito de este contexto en el cual estamos viviendo y estamos esperanzados, y sin duda, más allá de la consigna, tiene que vencer la esperanza y dejar a un lado el miedo, es que, digo con fuerza, nunca más las violaciones de derechos humanos en Chile, nunca más una escuela sin memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. ¿Se escucha, cierto? Súper. Ahora vamos a presentar los principales resultados de la encuesta sobre usos de documentos de memoria y derechos humanos en contexto pedagógico. Me sumo también a los agradecimientos de profesores y profesoras que participaron, que contribuyeron con su tiempo, con su experiencia, con sus opiniones y dedicación en este estudio. Y bueno, ya Camilo comentó las investigadoras que integraban este estudio exploratorio, y ahora paso brevemente a comentarles un poco cómo vamos a presentar esta encuesta. Un primer momento va a abordar los aspectos metodológicos de la encuesta, algunos detalles sobre quiénes participaron, en qué asignaturas, en qué niveles. Después vamos a presentar los principales hallazgos sobre profesoras y profesores que utilizan documentos y también aquellos que declararon no utilizar estos documentos en sus prácticas docentes. Y finalmente vamos a concluir con algunas recomendaciones realizadas por profesoras y profesores para fomentar el uso de estos documentos en el contexto pedagógico. El objetivo de este estudio fue conocer el uso y apropiación pedagógica de documentos de memoria y derechos humanos, especialmente en profesores y profesoras de distintos niveles, básico, medio, parvularia, y nos centramos en un inicio en 3 asignaturas: lenguaje, historia y artes, pero después vamos a ver que, como decía Paulina, participaron de distintas asignaturas. Una primera etapa de esta investigación consistió en el diseño muestral. Acá analizamos de manera muy exhaustiva las bases curriculares y, producto de este análisis, concluimos que las asignaturas de lenguaje, historia y arte son aquellas que concentran e integran de manera más explícita contenidos relacionados a derechos humanos y memoria, y también contenidos más procedimentales respecto al trabajo con fuentes documentales. Es por este motivo que nosotras nos centramos en esas 3 asignaturas y, sin embargo, también incluimos a aquellos profesores y profesoras que enseñan en más de una asignatura o no están enseñando en las asignaturas que inicialmente convocamos. El muestreo fue de carácter voluntario. Esto quiere decir que los resultados de este estudio no se deben entender como un reflejo de la realidad del sistema de profesores y profesoras del sistema educativo chileno, sino más bien lo tenemos que entender en relación a esta muestra, a quienes participaron en este estudio. El año 2019 hicimos un pretest presencial y por distintos motivos nacionales, globales, finalmente concluimos aplicando esta encuesta en formato en línea, de forma virtual, en septiembre de este año. 967 profesores contestaron esta encuesta o iniciaron esta encuesta, y finalmente la muestra efectiva, en base a la cual nosotros presentamos los resultados, es de 796 profesoras y profesores.
Estos 796 pasaron 2 filtros, que fue aceptar el consentimiento informado y también haber ejercido docencia parvularia, básica o media, entre el año 2019 y 2020. Y finalmente realizamos un análisis estadístico descriptivo en el software R, que estuvo a cargo de Constanza Ayala. ¿Quiénes participaron en esta encuesta? Un 52% de las y los participantes reconocieron no utilizar documentos de derechos humanos en sus prácticas pedagógicas y un 48% sí los utiliza. Y la distribución respecto al nivel educativo se concentró mayoritariamente en educación básica con un 68%, seguido de educación media y parvularia. Respecto al tipo de dependencia, se concentra en un 81% en profesoras y profesores que trabajan en establecimientos municipales, seguido por particulares subvencionados y con un 3% particular pagado. Y en cuanto a características más bien sociodemográficas de las y los participantes, cerca de un 60% se identificó con el género femenino, 40% masculino y un 0,2% como otro. Y la edad promedio para quienes utilizaron documentos es de 46 años y quienes no utilizaron 47 años. La variación es muy leve. Los participantes de esta encuesta, de este estudio, tienen una cobertura en todas las regiones del país. Esto para nosotras es muy importante. Hicimos un esfuerzo en la difusión. Bueno, predominó la región metropolitana con un 38% y le seguían con un 11% la región de Valparaíso y la región del Biobío. Ahora ya centrándonos más en los profesores y profesoras que utilizan estos documentos de memoria y derechos humanos, observamos un uso regular de estos documentos principalmente en los 3 últimos años de enseñanza básica, entre sexto y octavo básico, y también en segundo medio y tercero medio, con un leve aumento. Y aquí es un gráfico sumamente interesante que también destacaba Paulina, donde enseñan y utilizan estos documentos, en qué asignatura. Con un 48% se concentran los docentes en Historia y Ciencias Sociales. Sin embargo, en segundo lugar, observamos la categoría Otras, que involucra, por ejemplo, computación, orientación, consejo de curso, tecnología, entre otras. Y en tercer lugar, observamos Arte con un 10%. ¿Qué nos dice esto? Nos está hablando, de alguna forma, de un uso transversal, con distintos grados, pero un uso transversal en distintas asignaturas y también una potencial diversificación del uso de estos documentos hacia otras áreas del currículum escolar. En términos generales y de manera transversal en los distintos niveles, desde parvularia a cuarto medio y en las diversas asignaturas, hay una muy positiva valoración de la contribución de estos documentos en las prácticas docentes. Los tipos de documentos que más utilizan los profesores y profesoras son fotografías y documentos audiovisuales, y aquellos que son más valorados en su contribución son panfletos, registros audiovisuales, expedientes judiciales y afiches. Respecto a las temáticas con las que se abordan estos documentos, vemos que de manera transversal trabajan temas de derechos humanos, convivencia escolar, y hay algunas temáticas que se concentran solamente en algunas asignaturas, por ejemplo, diversidades sexuales, violencia, derechos migratorios, derechos medioambientales, que se trabajan específicamente en asignaturas como lenguaje y religión, y formación ciudadana también. Otro de los hallazgos que nos parece interesante rescatar hoy día tiene que ver con la frecuencia y el momento en que las y los profesores utilizan estos documentos. Nosotras, como hipótesis, pensábamos que quizás se utilizaba solamente en la conmemoración, por ejemplo, del golpe de Estado, y en realidad descubrimos que un 71% de las y los profesores utiliza los documentos en más de 2 ocasiones al semestre, y el uso no se concentra solamente en septiembre, sino que también vemos en otros meses del año. ¿Esto qué nos indica? Que el uso trasciende precisamente a la fecha y al acontecimiento del golpe militar. Y respecto a las vías de acceso,
a las vías en las que acceden a los documentos de consulta, predomina, quizás por el contexto también que hemos vivido en los últimos 2 años, el formato en línea, una vía de acceso en línea donde predomina también de manera muy evidente la consulta a través de la página web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, seguida por la página del Archivo Nacional. Y respecto a lo presencial, también está en primer lugar, en una mucho menor medida, la consulta en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Respecto a en qué instancias pedagógicas son utilizados estos documentos, de manera muy evidente se concentra el uso en las planificaciones, en las estrategias más bien de diseño de propuestas didácticas a través de, por ejemplo, clases participativas, clases expositivas, y ya en un segundo plano vemos el uso en investigaciones que solicitan a estudiantes, en evaluaciones, es decir, predomina más bien en el ámbito de la enseñanza, y en menor medida se ha dedicado en el ámbito del aprendizaje y del contacto directo entre el estudiante y los documentos. ¿Qué elementos han favorecido el uso? Acá prima el acceso en línea, por ejemplo, a los distintos archivos, documentos, pero también se ve de manera muy evidente cómo estos elementos que favorecen dependen mucho de el profesor o profesora, la experiencia acumulada que tienen, el interés personal respecto a la temática, es decir, son más bien elementos individuales. Sin embargo, los documentos que dificultan tienen que ver con algo más estructural, como comentaba Paulina, está el currículum nacional, están el proyecto educativo institucional, las definiciones del equipo directivo, son más bien elementos externos que están afectando en este uso. Una de las preguntas que realizamos a las y los profesores que usan documentos es si querían compartir con nosotras algunas experiencias que ellos consideraran significativas en el uso de estos documentos. Por tiempo no les voy a comentar cada una de ellas, lo van a poder consultar en el documento que próximamente va a estar publicado, pero encontramos, por ejemplo, el uso en investigaciones familiares, entrevistas, fotografías, la creación de archivos escolares, la creación, por ejemplo, de cartas a estudiantes detenidas desaparecidas en un liceo, entre otras. Respecto a los profesores que no utilizan documentos de memoria y derechos humanos, observamos que el principal factor que ha influido en el no uso es el currículum nacional, y también seguido por el proyecto institucional, el plan de mejoramiento escolar, no tener acceso en línea. Entonces, vemos que hay una tendencia o un patrón que también lo observamos en el grupo de profesores anteriores, que sí utilizan documentos. Y en las asignaturas en las que estos profesores utilizarían estos documentos, con un 54% señalaron historia y ciencias sociales, después otra categoría, arte y lenguaje. Y para ir finalizando la presentación, respecto a las recomendaciones realizadas por las y los profesores para fomentar el uso de los documentos, en primer lugar nos encontramos con recomendaciones orientadas propiamente tal a los documentos, a la necesidad de facilitar el acceso a estos documentos, tanto en línea como presencial, y una de las propuestas concretas tenía que ver con la creación de un repositorio de documentos de memoria y derechos humanos orientado precisamente al uso pedagógico. También la realización por parte de distintas organizaciones, instituciones que promueven y defienden los derechos humanos de exposiciones itinerantes, y en segundo lugar se manifestó la necesidad de crear propuestas didácticas, herramientas pedagógicas que tuvieran como centro el trabajo con documentos de memoria y derechos humanos, donde el profesor asumiera más bien un rol secundario y se pudiera trabajar el estudiante directamente con el documento. De hecho, me acuerdo que un profesor dijo, hay que dejar que los documentos hablen por sí mismos. Y también se manifestó la necesidad de adaptar a distintas edades, especialmente niños y niñas, trabajar con diseños atractivos, amigables, para que puedan aproximarse a estas temáticas. Respecto a las recomendaciones centradas en las y los profesores, se manifestó la necesidad de realizar formaciones a profesoras y profesores. Capacitación, por ejemplo, en cuanto a los usos de la documentación, a la implementación de propuestas y herramientas pedagógicas, y también a una capacitación relacionada a los conceptos fundamentales de derechos humanos.
y también la creación de una red de profesoras y profesores que educan en memoria y derechos humanos, que permitan alianzas, colaboraciones, articulaciones con otras instituciones, con sitios de memoria, y esto permitiría facilitar también el acceso a los documentos, socializar materiales pedagógicos, experiencias, prácticas, entre otros. Y finalmente, la última recomendación tenía que ver con políticas educativas, centrado especialmente en los cambios curriculares, como mencionaba también Paulina. Hay una necesidad de implementar contenidos explícitos en las asignaturas como educación ciudadana, el eje de formación ciudadana en la asignatura de historia, incluir trabajos con documentos de manera transversal en las distintas asignaturas, no que se concentre en las asignaturas que tradicionalmente consideramos que trabajan estos temas, y además incorporar temáticas formalmente en distintas instancias, instrumentos de organizaciones escolares. Muchas gracias y les recordamos que próximamente va a estar disponible con el detalle de los resultados en la página del Programa de Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias a Paulina y Daniela. Y finalmente conoceremos Viajes por las voces de la dictadura 1973-1990, aplicación web diseñada e implementada por María Soledad Jiménez, profesora de Historia y Ciencias Sociales y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, por Andrés Soto, profesor de Historia y Ciencias Sociales y magíster en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. A Yasna Flos, profesora de Historia y Ciencias Sociales y magíster en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. A Isaac Calvo, profesor de Historia y magíster en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales por la Universidad Alberto Hurtado. A Sandra Piñeiro, investigadora en la línea de educación del proyecto Anillos, Tecnología Política de la Memoria. A Braulio Lledo, desarrollador de la aplicación web, Jocelyn Anís Aracena, ilustradora, y Martín Torres, diseñador de arte del proyecto. Esta propuesta tiene como finalidad motivar a docentes y facilitadores y facilitadoras a trabajar un proceso conflictivo de nuestra historia reciente a través de una secuencia didáctica en un ambiente de aprendizaje virtual, poniendo en juego los archivos de memoria y derechos humanos, la educación ciudadana, las habilidades de pensamiento histórico y las narrativas de los estudiantes sobre este pasado. Invitamos entonces a María Soledad Jiménez, Andrés Soto, Sandra Piñeiro y Braulio Lledó a subir a la testera. Hola, ahora sí. Ya. Llegó el momento. Muy buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentas, muy contentos de poder presentar hoy la app web, ese es el nombre oficial de todo el sitio, viajesporlasvoces.cl. Agradecemos, por supuesto, al Proyecto Anillo. No está de más agradecer, parece que hoy día es un día de agradecimiento, que siempre confió en las ideas, la creatividad del equipo para llegar a este momento. Agradecemos, por supuesto, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y a cada uno de los equipos que facilitaron la posibilidad de estar hoy día presentando este montaje tremendo que ha significado a CEDOC, a CEDAV, y todas sus personas, Daniela Fuentealba especialmente, que han facilitado el trabajo para poder llegar a este momento, audiovisualistas, José Manuel, que está acá también, informática, Carlos y todo su equipo que nos ayudaron mucho. Y que han puesto toda la voluntad de trabajo para poder desarrollar y alojar este sitio en su espacio virtual. Quisiéramos partir por contar muy brevemente cómo armamos este proyecto.
y voy a leer para ser bien precisa en lo que nos ha pasado. A partir de un trabajo en equipo multidisciplinar conformado por las investigadoras de la línea de educación, archiveras y archiveros del museo, nuestro desarrollador, diseñadores gráficos y un equipo de profesores de aula, intentamos responder el desafío de llevar el museo, en particular sus archivos, a los espacios educativos. Así surge una primera versión impresa del material educativo de Viajes por las Voces, asociado al contenido curricular existente para básica y media. Partimos probando y evaluando la secuencia en aulas escolares, en sexto básico y segundo medio, sexto básico en pleno estallido social, segundo medio en plena campaña para la aprobación de la convención. Estaba todo estallando, ¿sí? Literalmente. Las salas de clase estaban bullentes de preguntas, de búsqueda de significado, y fuimos a ver cómo se estaba trabajando, cómo podíamos trabajar la dictadura civil-militar en esas aulas. Esta prueba se realizó en aulas presenciales y también nos tocó trabajar en todas las aulas online, digamos, que se fueron instalando. Este pilotaje inicial nos permitió mejorar la propuesta y pensar cuál era la mejor alternativa para para acercar la dictadura civil-militar a través del acceso directo a los documentos, que ya, como veíamos en la encuesta, era uno de los grandes desafíos, ¿sí? Cómo lograr que el mayor mediador en el proceso de acercamiento al pasado reciente fueran los archivos de memoria y derechos humanos, que estaban disponibles en el museo, que fue fundamentalmente con lo que trabajamos, esencialmente con lo que trabajamos. Fue también información esencial los procesos de observación de clases de la Unidad de Dictadura Civil-Militar para entender cuáles son los desafíos de trabajar todos estos temas. Así que muchas gracias también a los profesores Nicolás y Verónica, que fueron fundamentales para poder entender en aula cuáles eran esos desafíos. También realizamos 5 jornadas de capacitación en Santiago y hace unos días en Valdivia, en que docentes escolares y universitarios, estudiantes, guías de sitios de memoria, pudieron conocer el material y darnos luces sobre los pros y los contras de trabajar hoy en contextos educativos con temas controversiales. Nos abocamos a diseñar una experiencia de Viajes por las Voces de la dictadura que primero asegurara un espacio y un tiempo para que estudiantes vivieran el encuentro directo con los documentos, ¿sí? A veces lo que falta en las salas de clase o en los espacios educativos es darse ese espacio y tiempo de encuentro con los documentos. Ese fue el primer desafío. Segundo desafío, un sitio que posibilitara la comprensión de la amplitud, la transversalidad y la cotidianeidad de la suspensión de derechos durante la dictadura, ¿sí? A veces hay una comprensión restringida también que llega desde los textos escolares o en los discursos pedagógicos, y que era muy importante para nosotros que este recorrido permitiera entender la integralidad de la vulneración de derechos durante la dictadura civil-militar. Y por último, ofrecer una perspectiva ciudadana, ¿sí? Con dilemas desafiantes, socialmente relevantes, que abrieran una dimensión activa al revisar el pasado, para los estudiantes fundamentalmente, aportando también al desarrollo de pensamiento crítico basado en la revisión de evidencias documentales para la comprensión fundada de problemáticas actuales. Ese era un desafío que vimos, que se estaba trabajando en las aulas que pudimos observar y que teníamos que reforzar, ¿sí? Sobre todo en un escenario de mucha información como la que hay hoy respecto al pasado reciente, pero también respecto a la contingencia, donde el trabajo con las evidencias se vuelve fundamental. Con todo ese proceso y experiencia en el cuerpo, llegamos al viajeporlasvoces.cl, ¿sí? En esta aplicación encontrarán un apoyo didáctico en la labor de recuperación de memorias y archivos locales, también una propuesta de encuentro entre las voces del pasado, pero escuchando también las voces del presente, un espacio de producción de propuestas contextualizadas a sus propias realidades y finalmente una posibilidad para que niñas, jóvenes y no tan jóvenes, porque nosotros también, como ya decía Licha, fuimos parte de este aprendizaje, rompamos el silencio.
y construyamos voces propias sobre historias difíciles, que siguen siendo difíciles, que necesitamos expresar y dialogar en comunidad para el desarrollo de una cultura de derechos humanos en los espacios educativos. Eso. Ahora, Sandra Piñeiro y Andrés Soto, que son parte de este equipo, nos guiarán en este viaje por las voces y nos mostrarán algunos de sus principales hitos. Buenos días. En este marco, las ilustraciones realizadas por la muralista NIS, Jocelyn Aracena, construyen también una narrativa que busca resignificar y representar simbólicamente las relaciones entre pasado, presente y futuro, y por lo tanto el encuentro con las memorias, historias y las propias interpretaciones de ese devenir. Así nos encontramos con el Palacio de la Moneda en oscuridad. Poco a poco se ilumina y se llena de colores en sus ventanas, y así podemos comenzar a sentir el cambio que se produce por las agencias sociales. Las flores, en especial las rojas, es la cita a la leyenda La Ñañuca, que evoca la ausencia, presencia, desierto y larga espera que han vivido los familiares de nuestros detenidos desaparecidos. La micro, que no es del todo amarilla, es el viaje que fusiona a los personajes del pasado en color sepia con los del presente que están a todo color. En esta escena, donde la oscuridad y su horror han sido iluminadas, se busca esencialmente invitar a recorrer las voces de los diversos archivos que esta aplicación dispone para el usuario. Cada ilustración que encuentren ha sido creada no solo para estimular el uso de las herramientas pedagógicas disponibles en este diseño didáctico, también forman parte de las apropiaciones de archivos de la época de la dictadura. Por ejemplo, cuando encuentren la guitarra con alas, no será cualquier guitarra, sino la de Víctor Jara. Cuando vean volando a los estudiantes en esa guitarra, pueden ser todos los estudiantes del pasado y del presente. Sin embargo, esos estudiantes son aquellos que muchos vieron en los boletos de micro de la época. Al final de este recorrido, verán qué le sucede al Palacio de la Moneda al articular memorias, historias e interpretaciones. Bueno, mi rol en esta presentación es un poco guiarlos para que puedan explorar la aplicación web e ir contándoles didácticamente y prácticamente, digamos, cómo funciona. Desde una perspectiva práctica y pedagógica, cuando los docentes, facilitadores y también estudiantes ingresen a la página web, van a toparse justamente con la vista anterior, donde aparece la moneda oscura, se va aclarando y van apareciendo los distintos imágenes, los niños del pasado, los estudiantes del presente, y esta micro, digamos, que tiene este letrero que dice las voces de la dictadura, o a las voces de la dictadura. La idea justamente de esta primera imagen es un poco responder esta gran pregunta que nosotros nos hemos planteado, cómo las voces que fueron producidas en el contexto de la dictadura civil-militar y que se encuentran en todos los archivos que los estudiantes podrán visitar y los profesores podrán utilizar en la página web, nos interpelan, no solamente a nosotros como ciudadanos, sino que también a la sociedad en la cual nosotros vivimos. Esa pregunta va a estar plasmada en los distintos momentos que el estudiante va a desarrollar a medida que va avanzando. Entonces, una vez que el docente se registra en la página web, él tiene que registrar, él o ella, registrar a sus estudiantes. El estudiante tiene que obviamente aceptar esta invitación y ahí es cuando justamente el estudiante podrá ingresar su mail, ingresar su contraseña y poder un poco navegar o viajar a este pasado que nosotros le estamos proponiendo. La primera imagen que ellos se toparán es justamente la que está detrás mío, que es esta micro que ya va hacia el pasado. De hecho, si ustedes se dan cuenta, están los estudiantes del pasado, pero también están los estudiantes del presente justamente en esa micro. Al apretar el vamos, los estudiantes podrán ver los distintos momentos que componen, momentos centrales que componen esta propuesta o esta secuencia. Nosotros hemos denominado estos momentos como despertando nuestras memorias, el encuentro, explorando las voces del pasado y al final del viaje, ¿cuál es mi propia voz? En el primer momento se busca principalmente reconocer y validar las narrativas a partir de las cuales el estudiante ha incorporado o ha construido una visión en relación con este contexto de la dictadura civil-militar chilena. Memorias locales, memorias familiares, barriales, o incluso también de los medios de comunicación o medios digitales a partir de los cuales ellos se desenvuelven y construyen su identidad. En cambio, el encuentro, que es el segundo momento,
es una primera aproximación del estudiante a archivos de memoria y derechos humanos. En el caso de segundo medio, en el encuentro más o menos los estudiantes se van a enfrentar con 70 documentos de distinto tipo, porque la idea justamente es que ellos puedan visibilizar qué emociones aparecen ahí, qué preguntas me aparecen al ver estos documentos, al escuchar, al observarlo. Entonces, por eso el encuentro es esta primera como enfrentamiento de lo informal o de lo que ellos han construido en su vida cotidiana con la propuesta que nosotros tenemos. En el encuentro también nosotros podemos plantear la pregunta central de esta secuencia. Cada uno de estos elementos no funciona de forma independiente, sino que funciona a partir de una pregunta que estructura justamente el trayecto. La pregunta va a depender de si es de sexto básico o de segundo medio. Cada nivel, digamos, tiene sus particularidades porque nosotros entendemos que no solamente lo que aparece en el programa son distintos, sino que también las experiencias que los estudiantes tienen, la forma de aproximarse, digamos, justamente a esta parte de la historia de Chile es totalmente diferente. Entonces, por lo tanto, sexto básico y segundo medio tienen preguntas estructurantes, preguntas guías totalmente y radicalmente diferentes. El explorando las voces de la dictadura, que es el tercer momento, es la oportunidad que el estudiante tiene para realmente reconstruir cómo es la vida durante la dictadura civil-militar. En ese momento, el estudiante, en el caso segundo medio, podrá toparse con cerca de 300 documentos. Estos documentos están divididos en distintos ámbitos de experiencia histórica, internacionales, judiciales, económicos, sociales, políticos, culturales, etc. Entonces, justamente la idea es entender, tal como nombraba Toli anteriormente, la complejidad y las experiencias históricas y la complejidad, digamos, que es propia de ese periodo, que no solamente tienen que ver con lo político, sino que también tienen que ver con ámbitos culturales, por ejemplo, o con la visión que tienen quizás las personas que viven en otro país en relación con la dictadura en Chile, cosa que no muchas veces, digamos, es trabajada dentro de la sala de clase. Entonces se espera que en esa exploración a las voces de la dictadura el estudiante pueda escuchar las voces de la dictadura que están en los archivos, pueda detenerse, también es una invitación a detenerse, a escuchar, a leer, a ver, digamos, estos archivos y posteriormente reconstruir justamente el contexto de la dictadura a partir de la propuesta que nosotros le estamos haciendo. Y finalmente, la última parada de este viaje al pasado es al final del viaje cuál es mi propia voz. En esa parte, digamos, la propuesta que nosotros tenemos es justamente un proceso más metacognitivo relacionado con cómo estas voces del pasado que están en los archivos de memoria y derechos humanos nos interpelan a nosotros como ciudadanos hoy en día a la hora de defender la democracia y consolidar justamente el respeto a los derechos humanos. Pero no solamente hay una lógica ciudadana detrás de esto, sino que también hay una perspectiva individual. Y esto lo que buscamos nosotros es que las voces que están presentes en los archivos de memoria de derechos humanos también nos interpelan a nosotros, en nuestra propia individualidad, y que claramente después va a impactar en cómo nosotros entendemos la ciudadanía. Eso es a modo general justamente los 4 momentos que están contemplados para que el estudiante vaya viajando, vaya visitando y vaya realizando con las actividades. Por un tema de tiempo, nosotros solamente le vamos a poder mostrar con detalle justamente un momento, que es el momento del encuentro y que tiene que ver principalmente con educación media. En el encuentro está, tal como le había comentado anteriormente, esta pregunta central de todo el trayecto, que en el caso de educación media es ¿cuál es la responsabilidad de la ciudadanía en la mantención de la democracia y en el respeto a los derechos humanos? Este tipo de respuestas que están justamente en esta pregunta inicial después se retoman al final, porque estos 4 momentos funcionan como un proceso educativo. No es algo, digamos, que yo hago de forma puntual y después lo dejo esa respuesta apartada, sino que la idea es que esta pregunta se retome al final, al último momento, y que vean, los estudiantes la respondan nuevamente, pero después de haber viajado al pasado, después de haber escuchado justamente las voces que están en los archivos de memoria y derechos humanos, y ver si esa respuesta cambió, se modificó, o quizá en alguna oportunidad se mantuvo de alguna manera, digamos, como ellos lo hayan planteado. También la página web o la aplicación web tiene la posibilidad de mostrar respuestas de otros estudiantes. Entonces, en algunos quiz, que son parecidos a los que yo estoy mostrando, lo que intentamos hacer es principalmente que el estudiante vea qué respondió otro estudiante, ya sea puede ser de su mismo curso, de otra región o de otro colegio, digamos, justamente para que entiendan que su aproximación a este contexto o a estas temáticas no solamente tienen que ver con lo que ellos están diciendo, sino que hay otras perspectivas también dando vuelta en la misma sociedad en la que ellos se desenvuelven. Entonces, esta es la pregunta inicial que aparece en el momento del encuentro. Posteriormente, en el mismo momento del encuentro, el estudiante puede observar los archivos, digamos. Puede observar en este caso archivos audiovisuales, escritos, sonoros o visuales. En el caso del momento número 3 es distinto porque está separado por ámbitos político, económico, social, cultural. En el caso que quieran ellos visitar los materiales audiovisuales,
al pinchar, digamos, esta televisión antigua, podrán observar justamente distintos archivos que nosotros les propusimos para observar. Son archivos de distintos tipos, están identificados con su título, con el autor, con el año cuando se produjeron y también con la región o el lugar, digamos, de producción. Hay un aspecto que es súper importante en los archivos que nosotros seleccionamos que tiene que ver con mostrar, ojalá, distintas locaciones geográficas. Ojalá mostrar, digamos, qué pasaba en el sur en relación justamente con este mismo contexto, o qué pasaba en el norte. No solamente centrarlo en lo que quizá más conocemos y que tiene que ver con Santiago. Entonces el estudiante podrá libremente justamente ver los archivos que más le llaman la atención. Ellos tienen la posibilidad de apretar los archivos favoritos, donde está esta estrellita de color que se pone en color amarillo, y también algunos los puede seleccionar para responder. Si obviamente ya seleccionó y respondió las preguntas asociadas con estos archivos audiovisuales, puede ir a la parte de los archivos visuales, por ejemplo. Entonces, para eso tiene que volver al principio, ir a la parte visual. Algo que es súper importante cuando ellos vayan completando cada una de estas etapas o vayan justamente terminándola o respondiendo las preguntas, la televisión, por ejemplo, en un momento sale en color sepia. Y cuando terminan, digamos, se cambia de color, queda mucho más claro y aparece un ticket al lado para que ellos también vayan visibilizando cuál es el proceso y el avance que hay dentro de todo esto. En el caso, digamos, de los documentos audiovisuales, o sea, visuales, perdón, también van a toparse con una cantidad importante de fotografías principalmente, y también le pueden dar favoritos, también pueden apretar, digamos, para responder. Y para responder aparece un elemento que es central dentro de la propuesta, que es la bitácora. En el caso de la bitácora, y en el caso principalmente de este momento, porque esto va a ir cambiando dependiendo del momento en el que el estudiante se encuentre, aparece el documento que este estudiante seleccionó y aparecen las preguntas asociadas con ese documento. Por ejemplo, como en el momento de encuentro, las preguntas tienen que ver con ver qué pasa con el estudiante a la hora de enfrentarse con estos documentos de memoria y derechos humanos. La primera pregunta, por ejemplo, es ¿qué ideas te vienen a la mente después de escuchar, observar o leer el documento que más te llama atención? En el caso de este estudiante, escribe la gente está sentada y cubierta, como si no quisieran ser identificadas o estuvieran ocultando algo por algo. Hay que entender que aquí las respuestas que pueden aparecer es netamente lo que ellos tienen como una primera impresión. Por lo tanto, no es una validación de si la respuesta es correcta o no, sino que es un reconocimiento de lo que ellos traen a la sala de clase y ver cómo lo podemos trabajar didácticamente. En el caso de las sensaciones que te produce y por qué, dice, me genera miedo, ya que por mis conocimientos, el saber que están en el Estadio Nacional, significa que lo más probable es que estas personas vayan a ser torturadas, además de muchísima intriga con la cobertura de esas personas, o sea, porque están cubiertas. Y las preguntas que esta estudiante le hizo, digamos, a la fotografía que seleccionó, son por qué están tapadas, ocultaban algo o quieren ocultar, digamos, a las personas de otras personas. Todas esas preguntas son tremendamente importantes para uno como profesor, digamos, y también hay una interpelación a uno como docente y la responsabilidad es hacernos cargo de estas preguntas, de estas emociones que van emergiendo a medida que el estudiante va explorando el material. Junto con eso, en la bitácora, si ustedes se dan cuenta, está la pestaña de las respuestas, los lienzos y escribir. Nosotros también queremos abrir un espacio dentro de este viaje hacia el pasado o viaje hacia la voz del pasado, donde el estudiante puede detenerse. Nosotros no queremos, como propuesta didáctica, que el estudiante vea los archivos rápidamente y en el fondo solamente responda por responder rápidamente, sino que queremos que se detenga, que escuche esta voz del pasado, que suspenda ojalá sus juicios en relación con lo que está ocurriendo y en el caso que se sienta interpelado o que aparezcan preguntas o que quizás choque un poco con lo que mi familia me ha contado en relación con este contexto, tenga un espacio dentro de la bitácora del viaje para escribir esas reflexiones. Y ese espacio justamente es un poco enralentecer, un poco volver lento, digamos, lo que ocurre dentro de la sala de clase, porque no estamos apostando a que ellos vean las imágenes, los videos como si estuvieran viendo Instagram o Twitter o otra red social, sino que se detengan a observar y a escuchar estas voces. Entonces también hay un espacio justamente para eso. Junto con lo anterior, también hay un lienzo que se va a ir formando a medida que el estudiante va seleccionando su respuesta, va seleccionando los documentos, va seleccionando, digamos, sus favoritos, va respondiendo documentos y este lienzo un poco muestra la apropiación del estudiante en relación con los documentos, respuestas o diferentes elementos que aparecen en la aplicación web. Lo importante es que esta apropiación es totalmente individual, o sea, el viaje que va a estar representado en este lienzo, que ojalá que cuando terminen todo el proceso, digamos, esté mucho más completo que el que le estamos nosotros mostrando, es el lienzo personal, digamos, es lo que a mí me pasó como estudiante a la hora de aproximarme justamente a esta propuesta didáctica que nosotros le estamos desarrollando. Además de la respuesta, el lienzo y escribir,
ellos pueden justamente compartir su lienzo con su profesor, profesora y también con estudiantes que ellos quieran o otras personas, digamos. Aparte de la bitácora que va a estar presente durante todo el trayecto, obviamente con algunas diferencias dependiendo del momento en el que el estudiante esté, está el asistente virtual. El asistente virtual es la guía, en el fondo, donde aparecen las instrucciones de cada momento. Y siempre va a estar presente, porque en el fondo nosotros entendemos que es importante constantemente ir recordando las instrucciones, las cosas que hay que hacer, cuál es el objetivo de esta parte, cuál es la propuesta. Entonces el asistente virtual va a estar constantemente presente. Aquí, tal como se está mostrando, está grande, que es cuando recién van entrando a un momento nuevo, a una etapa nueva, a una vista nueva, pero se puede achicar y siempre va a estar presente en la esquina derecha, digamos. Y ese asistente virtual justamente es una guía, una ayuda a memoria, por decirlo de alguna forma, en relación con lo que es la propuesta en sus distintas etapas. Una vez que el estudiante termina, digamos, toda esta propuesta, la micro claramente llegaría hasta el final. Esa micro la va seleccionando el profesor. Después yo les voy a mostrar justamente dónde el profesor va a seleccionar eso, porque la idea es que la micro marque dónde va trabajando el curso. Si va en la primera etapa, en la segunda etapa o en la cuarta etapa. En el caso de la vista del profesor, el profesor en el fondo también tiene que registrarse, tiene su propia sección dentro de la página web, y el profesor también lo que hace es justamente entrar a su sección, y al entrar a su sección tiene que registrarse, digamos, escribir su mail, escribir su contraseña, pero si no tiene obviamente su mail y contraseña listo, tiene que ir a registrarse. Y en registrarse, la idea es que lea los términos y condiciones para uso de la plataforma web, vaya completando los distintos campos que se requieren justamente para su uso, pero una vez que ya me registré, vuelvo nuevamente a la pestaña de profesor, y ahí justamente puedo completar los distintos pasos. Sandra va a explicar un poco el tema del diseño justamente en esta parte. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, en esta vista la invitación es a través de las manos. Aquí estamos viendo dos manos que están usando documentos. Si se fijan, una de ellas está fusionada con una carta, que es un documento del patrimonio público del museo, una carta de un niño para otros niños, para otros niñas. Y con esto queremos representar la apropiación de los documentos tanto en el trabajo pedagógico como en el personal. Es decir, cómo las profesoras y profesores usan documentos para elaborar nuevas formas y sentidos. Bueno, al ingresar, los profesores justamente tienen la posibilidad de crear sus cursos, que es algo obviamente súper fácil de usar. Cada profesor crea sus cursos y también invita a sus estudiantes. Ahí va dependiendo claramente si se hace clase de educación básica, educación media, pero también es importante decir que la plataforma o la aplicación web puede ser utilizado por otros profesores de otra asignatura, no necesariamente historia, y también por facilitadores que trabajen con sitios de memoria y derechos humanos. En el caso, digamos, de la vista del profesor, él puede seleccionar, tal como les comentaba anteriormente, en dónde va la micro. Qué etapa activa, digamos, va el curso, ya sea la primera, despertando nuestra memoria, el encuentro, explorando la voz a la dictadura, o al final del viaje, cuál es mi propia voz. Y ahí el estudiante, en pocas palabras, tiene que ir avanzando también a medida que el curso va avanzando. El profesor también puede observar si el estudiante recibió la invitación, si la aceptó o no la aceptó, y también puede ver la respuesta del estudiante. Es súper importante el rol del profesor acá, porque el profesor es también un guía dentro de la plataforma, dentro de la aplicación. El profesor en el fondo puede ver la respuesta del estudiante, puede ir viendo, digamos, qué está respondiendo, puede utilizar esa respuesta dentro de su clase. Entonces hay un insumo bien potente y justamente el estudiante, o sea, el profesor puede ir explorando a medida que el curso va avanzando dentro de la propuesta. Junto con esto, es importante también decir que, tal como habíamos señalado anteriormente, el profesor puede ver el lienzo del estudiante, que está en cada una de las bitácoras que ellos vayan desarrollando a medida que avanza su trayecto, su viaje en la aplicación. Y también posteriormente va a haber un foro que va a estar activo, donde los profesores van a poder encontrar los cruces con los objetivos del Ministerio de Educación. Ese foro, la idea es que se construya como una comunidad educativa relacionada justamente con el trayecto didáctico y que también nos hagan saber cuáles son las dificultades o facilidades que ellos tuvieron a la hora de aplicar esta aplicación web en su contexto.
Para terminar, queremos mostrarle alguna respuesta que realizaron justamente los estudiantes en la última pregunta de todo el trayecto. Esta última pregunta no está tanto asociada principalmente con los contenidos, propiamente tal del contexto de la dictadura civil-militar chilena, sino que está asociada con las preguntas, inquietudes, emociones, cosas que quedaron, digamos, en los estudiantes después de haber viajado a este pasado. En el caso de la primera imagen que les vamos a proyectar ahora, es de un estudiante de educación media, un estudiante de segundo medio. Esta imagen, digamos, un poco refleja lo que a él le pasó a la hora de haber viajado, gracias, digamos, a la aplicación web, o en ese caso viaje a la voz de la dictadura. Él escribe, permítame leer, dice: la creación que hice fue un dibujo en el cual quería representar, en cierto modo, cómo fue mi reacción al ver algunos documentos de las actividades que nos presentaron, la expresión de sorpresa y miedo, ya que por mi parte sabía que en la dictadura se habían cometido atrocidades. En eso estaba claro. Solo había oído acerca de esta, por lo que ver y oír estos documentos donde se hablaban y mencionaban esas atrocidades dentro del contexto de la dictadura fue en parte impactante. También en los globos de pensamiento puse las dudas que me habían dejado de los contenidos vistos, lo cuales son: ¿qué pasó después con los militares que no estuvieron de acuerdo? Me refiero cuando estos tenían que hacer actos de dudosa moralidad. ¿Esto puede volver a ocurrir? Me refiero a una dictadura de ese calibre. ¿Qué pasó con la gente que estuvo de acuerdo con esto? Me refiero a los políticos y militares que hicieron actos de dudosa moralidad, que fue ellos cuando la dictadura acabó. Y en la otra imagen que también nos gustaría mostrarle, también es un póster o una imagen, digamos, que un estudiante construyó en educación media. Y les leo, digamos, lo que ella desarrolló para explicar un poco esta imagen. Decidí realizar este póster expresando al fin y al cabo lo que he sentido al analizar las fuentes. Se me hace imposible no sentir rabia y ganas de que todos conozcamos las diferentes realidades de la dictadura, que nada justifica la violación de los derechos humanos, aunque ésta quizás lleve a establecer un país. Bajo mi propia opinión, nada justifica la represión del Estado hacia sus propios ciudadanos. La frase justicia y memoria para los chilenos representa lo anterior. Quiero que Chile sea consciente y que no seamos indiferentes ante las ocurrencias del país. Ver una realidad diferente a la de los grupos beneficiados hasta el día de hoy. No puede ser que sea difícil estar en contra de la dictadura solo por tu estatus social. Por eso quiero memoria para Chile. No quiero que olvidemos estos periodos. No quiero que evadamos parte de nuestra historia. Esas son las reflexiones que fueron saliendo al terminar justamente el trayecto. Y esperamos que justamente ese tipo de reflexiones también sean las que los profesores puedan incentivar en sus estudiantes una vez que realizan este viaje hacia el pasado. Bueno, ya hemos llegado al final de esta simulación, donde la memoria, la historia, las diversas voces del pasado y del presente han hecho florecer el Palacio de la Moneda. En este momento, nuestras propias interpretaciones han resignificado este espacio público para poder avanzar en la cultura de derechos humanos, y cada flor es una reconstrucción simbólica personal, como también para el nunca más. Bueno, realmente agradecer esta presentación, la presentación de esta herramienta tecnológica para trabajar sobre la memoria y los archivos, muy interesante. Voy a leer algunos comentarios que están llegando por el Facebook. Saludos. Hay harta interacción. Jaime Acevedo, Vera, felicitaciones Paulina y al equipo de investigación. Alejandro Ugarte, gran aporte, es necesario para la construcción de ciudadanía. Graciela Rubio, felicitaciones. Raúl Patricio Rifo, saludos cordiales amigos, hoy desde Pudahuel Sur. Bueno, hay muchas felicitaciones de diferentes personas que están siguiendo este evento por el Facebook Live, así que queremos también invitar a esas personas, si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Vamos a abrir también los micrófonos para recibir comentarios y o consultas tanto de manera presencial como la gente en Facebook, así que les invitamos a plantear, a escribir sus preguntas por el chat del Facebook.
Así que dejamos a partir de ahora este micrófono, por favor, con mascarilla abierto por si hay personas que tienen alguna consulta, alguna duda o alguna pregunta aquí a las personas presentes. Adelante, por favor. Ahora sí. Primero que todo, felicitarles. O sea, esto es algo extremadamente necesario. Yo soy periodista, defensora de derechos humanos, soy docente también en la Universidad de Chile, imparto un ramo lectivo de derechos humanos. Lamentablemente las universidades no tienen formación en derechos humanos para sus estudiantes y eso también es algo esencial. Por lo mismo me cabe a mí dudas que son técnicas y a lo mejor aclaran también para quienes están viendo. Como docentes pueden también utilizar esta plataforma docentes que estén a nivel universitario o solamente está hecho para el nivel básico y medio. Y lo otro es, si hay estudiantes que quieren participar, pueden hacerlo individualmente, independiente de que haya un profesor que haya ingresado a la plataforma y esté utilizando los materiales, porque insisto, una cosa es que la montaña vaya a Mahoma o que Mahoma vaya a la montaña, ¿no? Entonces, muchos estudiantes, yo hice las comunicaciones en Villa Grimaldi, se han acercado a esta realidad. Y otra cosa es facilitar el acercamiento a través de lo virtual. Entonces, ojalá pueda ser también una plataforma abierta a todos los que quieran y puedan hacer ese esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Paulina, por el comentario y la pregunta también que pueda aclarar a otros, como tú bien decías. Muchas gracias. Yo creo que lo primero es decir que la secuencia, el trayecto didáctico online está pensado para... Lo hicimos pensando en enseñanza media y en enseñanza básica, puesto que necesitábamos asegurar que iba a haber un nexo con el currículum, que es justamente lo que aparecía en la encuesta, ¿no? Que los profesores supieran que van a tener un material que pueden utilizar en relación al currículum y a los contenidos curriculares y OA que se solicitan oficialmente, ¿sí? Ese era como el primer objetivo y que eso permitiera una difusión bien amplia. Pero en las jornadas que justamente contábamos que hemos tenido en Santiago y en Valdivia, hubo bastante asistencia también de profesores universitarios. De hecho, hicimos una en la UNCE. Pero también con otros profesores universitarios en otras, que también, claro, estaban súper convocados a trabajar y convocadas a trabajar en este material. Yo creo que es un material que perfectamente puede ser desarrollado por estudiantes universitarios de distintas áreas. De hecho, también hubieron estudiantes, no tan solo profesores, que se interesaron por el material y el trayecto, ¿no? Entonces, yo creo que es un material súper abierto. Y lo otro que hay que decir es que bueno, ahora lo van a anunciar, pero desde la próxima semana va a estar disponible para que toda persona pueda hacer el recorrido, etcétera, pero estamos pensando que siempre haya un docente o facilitador, ¿sí? Que se haga responsable, por decirlo así, de desarrollar este trayecto con otros, ¿sí? No estamos diciendo que siempre tenga que ser un profesor, pero que siempre haya un facilitador que se haga responsable de desarrollar este proceso, porque son procesos, como decíamos, difíciles, complejos, que necesitan un trabajo comunitario, por decirlo así, para resolver lo que vaya saliendo de ahí, ¿sí? Para acompañar lo que vaya saliendo de ahí. Y en ese sentido hemos puesto ciertos términos y condiciones que hay que aceptar para facilitar este proceso, ¿sí? Es más o menos esa la lógica. Ahora, es un periodo de prueba de diciembre a marzo. Y en ese periodo de diciembre a marzo, lo que justamente queremos recopilar de ustedes, de los que se interesen por trabajar en ella y probar el recorrido, es qué es lo que ven, ¿sí? Qué posibilidades ven, qué dificultades ven, qué podrían hacer y que nosotros ni siquiera hemos imaginado potencialmente desarrollar y que quizás requieran algunos ajustes. Estamos súper disponibles a que este material sea lo más ampliamente difundido y que sea un material que sea lo más ampliamente usado. Entonces, en ese sentido, por eso este tiempo de prueba también, para recibir sus comentarios, sus sugerencias, etc. Eso. No sé si alguien más quiere agregar.
Pueden subir al escenario. Les pedimos presentarse antes de hacer la pregunta. Hola, muy buenas tardes ya. Bueno, felicitaciones. Mi nombre es Lorena Basualto. Estoy acá porque me invitaron desde el concurso de tesis justamente sobre la memoria de los derechos humanos, pero también hago clases en la Universidad Católica Silva Enríquez, también sobre temáticas sobre derechos humanos en la educación superior. Entonces yo veía todo esto y decía, ¡ay, qué bonito sería poder trabajarlo en la educación superior! Así que ahí la profe La Chile. Y también tengo un lazo con la congregación salesiana en la red de colegios que tienen y que nos interesa mucho este tema porque, bueno, el cardenal Silva Enrique obviamente salesiano, fue el precursor de Propaz y luego el que llevó adelante la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, viendo esto, yo ya soñaba, yo ya empecé a soñar y decía, qué maravilloso sería que, no sé si ustedes lo tienen en perspectiva como equipo, de poder justamente hacer, o sea, que este programa ustedes lo pudiesen enseñar a los profesores. O sea, por ejemplo, nosotros ahí tenemos los colegios en red, los pudiésemos contactar a ustedes y armar un taller que ustedes los motivaran, entusiasmaran y ya instalar esto para las clases de historia. También yo veía ahí también las clases de religión o arte o lo que fuera. Entonces, no sé si eso forma parte también del proyecto y si no, afirmamos el contrato al tiro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dos preguntas más? ¿Juntamos preguntas? Juntamos preguntas, si quieren, sí. Sí, claro. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna persona? Por el Facebook no ha llegado nada. Vamos a verificar nuevamente. Todo esto está en vivo, así que... No, estamos entonces, ¿no? Bueno, vamos a agradecer entonces la presencia de todas las personas que nos acompañan. Ah, la respuesta, perdón. Estaba haciendo una censura en vivo y en directo. Muchas gracias, Lorena, ¿cierto? En la misma línea, nosotros, y Licha lo decía cuando presentó con mucha pasión y cariño todo el trabajo que hemos hecho, con todos los que se han unido al final, al inicio de este proceso. Hay mucha pasión puesta, mucho compromiso puesto en esto. El proyecto termina ahora, pero nosotros lo único que queremos es encontrar una forma, una plataforma y un cronograma para difundir este material. O sea, nuestro trabajo de aquí en adelante es ponerlo a prueba con ustedes, con todos los que se interesen, y segundo, difundirlo. Las jornadas nos enseñaron mucho y la idea es justamente seguir con jornadas que capaciten en esta línea, en el material online y en todo este trayecto, como lo que hemos ido aprendiendo de los propios profesores, digamos. Así que súper abiertos a toda posibilidad de conexión con profesores de aulas escolares y universitarias para poder entender lo que hemos ido aprendiendo, o sea, traspasar, por decirlo así, lo que hemos ido viendo, lo que nos permitió ver el proyecto Anillos a través de la observación de aula, etcétera, todo lo que pudimos desarrollar y ponerlo en práctica en la mayor cantidad de espacios posibles, porque como decíamos aquí, lo que hay que hacer es abrir esta conversación, sin tenerle miedo, como decía la Paulina, aprendiendo a enfrentar el conflicto de la diferencia, ¿no? Y en un marco de una cultura de derechos humanos. Así que, y eso se da en todos los espacios educativos. Entonces, súper abiertos a iniciar una conversación que nos permita trasladar lo aprendido a todos los espacios donde hay interés. Eso. Bueno, han llegado por el Facebook más que preguntas, saludos. Norma Rivera dice, nunca más. Macarena Meneses, hermoso trabajo, muy linda y clara la plataforma, muchas gracias. Una amiga de Brasil, Mercedes Castro, Araguaya, ¿dónde enterrarán nuestros muertos? ¿Dónde enterraremos nuestros muertos? Y siguen llegando felicitaciones. Preguntas no ha llegado. ¿Hay otra persona que quiera hacer una pregunta? Por favor, adelante.
Gracias, mi nombre es David, yo soy profe de Ciencias Naturales, pero en realidad todos estos temas de los derechos humanos me interesan mucho. De hecho, en algún momento planifiqué una salida pedagógica con el curso de Ciencias para la Ciudadanía aquí, pero no se pudo hacer, pero es otra historia. Yo tengo una consulta técnica que no sé si alguien de entre ustedes me podría responder respecto a si, por ejemplo, se puede usar desde el teléfono. ¿Ya? Yo en este año solamente tuve trabajo, 6 semanas estuve haciendo un reemplazo, y había muchos problemas de conectividad donde yo trabajaba, entonces a veces los estudiantes simplemente no tenían conexión y iban a la escuela a buscar material impreso y qué sé yo, o quizá, yo veo que la página es muy bonita, pero quizá, si es que no existe ya, tener una versión más ligera para el teléfono. No sé, eso solamente, no sé si me pueden responder ahora o si ya está anotado en la sugerencia. Gracias. Muchas gracias. Esta pregunta la va a responder Braulio, que es el desarrollador, ¿sí? Y que entiende perfecto. Sí. Hola. Sí, en términos de acceso a través de distintos dispositivos, nosotros, si bien estamos orientándonos hacia eso y estamos terminando ese trabajo, que es la parte de la responsividad que se llama, que es la posibilidad de que se pueda acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo, es nuestra idea. O sea, vamos a optimizar la página para distintos tipos de conexiones, para distintos tipos de dispositivos y que pueda ser accesible con conexiones, como decías tú, en lugares más remotos de Chile, donde no hay acceso a Internet tan estable, claro. Ahora, proveer la aplicación empaquetada dentro de como offline, en este momento lo estamos evaluando, porque tiene que ver también con el manejo de los documentos de la plataforma, pero ciertamente estamos optimizando y estamos haciendo un trabajo constante de optimización técnica para que lo puedan ver en cualquier celular. Y como es una aplicación web, que es la gracia de cómo la desarrollamos, todos los dispositivos cuentan con un navegador, entonces no hay requerimientos de ningún tipo técnico. Eso. Absolutamente responsivo, sí. Una tablet. La idea es que podamos llegar a través de esa responsividad y a través de esa como disponibilidad de dispositivos lo más lejos posible con la plataforma, y eso lo provee esa adaptabilidad. Quizás solo agregar que, dicho todo este esfuerzo que se está haciendo de que se pueda, digamos, mover con esa amplitud de tecnologías, por decirlo así, disponibles en una sala de clase, también estamos editando un material imprimible, ¿sí? Que fue el primer material que desarrollamos y que les contábamos que hicimos los pilotajes en aula, de tal manera que donde ya no haya posibilidad, porque evidentemente el trabajo con archivos es mucho más interesante acá, el trabajo autónomo de los estudiantes con los archivos de acá, sí va a haber también una posibilidad de descargar el material en PDF. Eso. Bueno, ¿hay una última pregunta? Parece que no, ahora sí que sí. Bueno, agradecemos entonces la presencia de todas las personas que nos acompañan, tanto presencialmente como virtualmente, y les dejamos invitadas a visitar y difundir en la página web del proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria el documento con los resultados de la encuesta y también la aplicación web Viaje por las Voces de la Dictadura, que estará disponible desde el 23 de diciembre en www.viajesporlasvoces.cl. Entre diciembre y marzo del 2022 estará en un periodo de prueba, como han comentado acá. Si desean ser parte de este proceso y colaborar con su retroalimentación, observaciones, etcétera, por favor les pedimos que esta información o cualquier duda la dejen en contacto@viajeporlasvoces.cl, contacto@viajeporlasvoces.cl, e invitamos a todas las personas, tanto presencial como virtual, a difundir boca oreja este proyecto para que se haga lo más masivo posible. Amigas y amigos, muchas gracias.